una ocasión, el Señor dijo a Jeremías, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Nosotros no podemos pensar a veces, hey, es Dios, se supone que sí, que los caminos del Señor tienen que ser más excelsos que nosotros, ¿verdad? Y que sus pensamientos también. Pero no es eso lo que el Señor nos está diciendo en ese momento. Él no se está comparando con nosotros, porque si el Señor se estuviera comparando con nosotros, pues sería una especie como de abuso, ¿o no? O sea, ¿cómo puede el Señor decir, ahora vamos a compararnos tú y yo a ver cuál es más poderoso? No, el Señor no va a hacer eso con nosotros, imposible. Cuando dice que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, lo que está refiriendo es al abandono que el hombre ha hecho de lo correcto. ¿Puedo entender? O sea, es eso lo que él quiere hacer. No es que el Señor nos está llamando a que tengamos un pensamiento enorme como el de Él y un camino limpísimo como el de Él, porque es imposible. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces es eso, es que nosotros entendamos que el hombre habiéndose despejado, habiéndose separado del Señor, entonces se ha desviado del camino y sus pensamientos son de continuo el mal, dice la Escritura. Entonces me recuerda cuando dice el profeta Jeremías, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Pero dijeron, no andaremos. Quiero que reflexionemos en algo muy importante. Los que somos campesinos podemos diferenciar fácilmente lo que son los caminos, un camino de otro. Camino es todo trayecto, toda vía que se hace a causa del caminar del hombre y los animales. Cuando el hombre comienza a caminar siempre por una misma línea, o los animales, entonces van marcando, van dejando marcado esto, hasta llega un momento que el terreno ya ahí no echa más hierba y se queda eso abierto. Entonces ese trecho que se abre, eso es un camino. Pero los caminos se diferencian unos de otros. Por eso dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Creo que tú recordarás una vez que yo estuve predicando en una iglesia aquí en Barcelona, y le decía a los hermanos que nos han dicho que tenemos que volver a las sendas antiguas. La Biblia no dice eso. En ninguna parte le dice que hay que volver a la senda antigua. Eso no es verdad. Dice que le preguntemos a las sendas antiguas cuál sea el buen camino para andar por el buen camino. Pero hemos dicho no andaremos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Un camino, ya dijimos, es todo lo que se marca, toda vía que se marca por el caminar de los hombres y los animales. Y ya se abren caminos con maquinarias. Entonces tenemos autopistas, tenemos carreteras, tenemos autovías, tenemos calles, tenemos pasajes, y en fin. Pero en los campos, en los pueblos, tenemos entonces, ¿qué? Tenemos sendas. ¿Y qué es una senda? Una senda no es más que un camino no muy grande que comunica un camino grande con otro camino. Esa es una senda. Entonces, ¿qué sería entonces una vereda? Es ese camino que se forma a la orilla de un seto, de una pared, de una empalizada o lo que sea. Tenemos las riberas que están a la orilla de los ríos.
tenemos las laderas que están a la orilla de las montañas. También mucha gente suele decirle veredas a los caminos que están a la orilla de la montaña, pero ya tiene que ser abajo. Si está muy arriba es una ladera, es al lado de una de las montañas. Pero hay algo que se llama el trillo. Me llama mucho el trillo, la gente no lo menciona. La gente prácticamente no conoce el trillo. El trillo no es más que ese caminito que se forma, que comunica la propiedad, una propiedad con otra. Recuerda cuando caminamos en el campo que uno va atravesando de propiedad en propiedad y se va metiendo y llega a la ciudad caminando de propiedad en propiedad. Entonces, hay una especie como de camino ya formado que la gente no se molesta por eso. Tú cruzas el alambre y te metes por la propiedad de Don Miro, termina de cruzar por ahí, pero hay un caminito donde cabe una sola persona. Si vamos dos personas caminando, tiene que ir una detrás de la otra. No podemos ir caminando las dos juntas porque no hay espacio para eso. Eso es un simple trillo, ¿verdad? Entonces, está el famoso camino vecinal, que es ya ese camino un poquito más grande, donde sí tú van 3, 4 personas juntos, o vas con una pequeña recua, o vas con una carreta y puede pasar un burro cargado, una cosa. Pero ya es muy poco no es muy ancho. Entonces, digo esto porque nosotros tenemos que diferenciar qué es lo que el Señor está diciendo. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino a andar por él. Entonces, las sendas antiguas no son más que la ley y los profetas. Entonces, el Señor nos está diciendo que volvamos a la ley y los profetas para someternos a eso. No. En cambio, el apóstol Pablo, en Gálatas, lo llama insensatos. ¿Por qué? Porque ellos, habiendo comenzado con el evangelio de la libertad, del amor, de la fe, volvieron y se echaron encima lo que es la ley y los profetas y todo eso. La ley y los profetas fueron hasta Jesús solamente. Hasta Jesús. Y Jesús mismo dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero refiriéndose a qué? Porque Juan es el último profeta real con relación a lo que es ya el Antiguo Testamento. Ya lo haremos más adelante para que la gente vea una cosa muy importante, que Pedro era profeta, y Pedro en su condición de profeta profetizó, pero también ya dejó de ser profeta para convertirse en pastor. Porque cada vez que el Señor ha tenido un cambio de pacto, tiene un cambio también de culto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no es que nosotros tengamos que someternos a las cosas antiguas. No es que tengamos que volver a las sendas antiguas, sino que le preguntemos a las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Y de qué es que habla la ley y los profetas? De Jesús. Los profetas lo que hicieron fue hablar de Jesús, hablar del advenimiento del Señor, hablar de ese reino que el Señor estableció, hablar de su manifestación, hablar de su venida, hablar de su glorificación. Eso fue lo que hicieron los profetas. Entonces, para nosotros poder conocer al Señor Jesús, tenemos que conocer los profetas. Me encanta cuando dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de vuestras transgresiones. Pero ya ha venido Cristo, ¿para qué más ley, ni más nada, ni más profeta, ni más nada, ni más culto, ni nada? Bueno, entonces de ahí tenemos que saltar algo muy importante, que es, recuerdo aquel día cuando Jesús está hablando con los discípulos y dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Entonces me encanta cuando Felipe le dice, maestro, primero dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dice Felipe, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. A mí me encanta esto, ¿por qué? Porque mucha gente presenta a Jesús como una persona torpe, estúpida o mentirosa o arrogante, que se atribuye a algo que no le corresponde. Porque cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, él dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. Felipe dice, muéstrame al Padre, muéstranos al Padre. Y él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces.
que estar loco para no entender que Jesús está diciendo yo soy el Padre. Entonces, ¿o no crees que yo soy el Padre y el Padre es en mí? O sea, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea, yo existo en el Padre y el Padre existe en mí. Entonces ahí recordamos lo que dice Isaías, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, el Señor Jesús tiene todos sus atributos. Entonces, hay que pensar ahora mismo en algo sumamente importante, y que es, el Señor nos ha trazado un camino. Un camino. Hay que identificar qué es ese camino. ¿Cuál es ese camino? Porque si nosotros identificamos ese camino y comenzamos a transitarlo, entonces nos vamos a encontrar con la verdad de Jesús. Y esa verdad de Jesús entonces nos va a dar la vida que Él alcanzó, que es la vida que nos quiere dar. El Señor quiere que nosotros retornemos a ese segundo antes de la caída de Adán. Ese segundo antes de que Adán fuera engañado y que cayera. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que el Señor nos ha dejado? El amor. El amor. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pero alguien diría, pero que ya había un mandamiento que dice que debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Sí. Pero dice, ama al prójimo, simplemente. Ahora dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Es como si el Señor estableciera una especie de clan del amor. Es como si el Señor estableciera la ciudad del amor, el barrio del amor, el mundo del amor, la comunidad del amor. Es como si el Señor dijera, mira, todos los que me siguen, todos los que son mis discípulos, todos los que son mis seguidores, van a ser identificados. ¿Por qué? Porque van a vivir en la comunidad del amor. Y qué difícil entonces se está haciendo esto. Qué lejos entonces estamos de ese propósito del Señor. ¿Cuánto nos estamos alejando del propósito del Señor? Mucho, ¿o no? Bastante. Mucho, mucho, mucho. Porque si el propósito del Señor es exacto, que nosotros tengamos esa comunidad del amor, que nosotros tengamos esa identidad, vamos a llamar esa presentación que es el amor, entonces se andaba muy lejos. Yo recuerdo un gran hermano que amé mucho, que partió ya con el Señor, que un día me dijo, hermano Teo, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo dije, síguelo. ¿Cómo? Síguelo, que diga. ¿Qué es lo que dice después? No sé qué dice. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La enseñanza no es que dejemos de amar. La enseñanza es que permanezcamos en amor. La enseñanza es que nos mantengamos en amor. La enseñanza es que sigamos amando no obstante cualquier cosa. No importa lo que el hombre haga, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que nos ocurra, no importa cuánto seamos perseguidos, no importa cuántas cosas nos nieguen. Es mantener esa chispa del amor encendida. Y yo quiero ser breve con esto y quiero concluir con algo sumamente
sencillo. Jesús había resucitado y toda la gente había vuelto a sus quehaceres. Todo el mundo había vuelto a hacer sus cosas. No le importó lo que Jesús hizo. Entonces había dos jóvenes que iban camino a Emaús. Y Jesús se acercó a ellos y ellos iban hablando. ¿Y qué plática es esta que tenéis? ¿O eres tú el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido con Jesús, un hombre justo, cómo fue entregado? Ellos comienzan a contarle a Jesús las cosas que ocurrieron. Y dice la Escritura que Jesús comenzó a hablar con ellos, incluso se quedó con ellos ese día. Y cuando se dieron cuenta que era Jesús, dijeron, caramba, cuando Él nos hablaba, ardían nuestros corazones. Estos jóvenes van caminando y prácticamente van desolados porque han matado al Mesías, han matado a su Rey, a su Señor, su Salvador. Pero ellos no saben que su Rey, su Salvador, va con ellos ahí caminando. Muchas veces nosotros no sabemos que el Señor siempre, siempre, siempre va caminando con nosotros. El Señor nunca nos abandona. Somos nosotros los que abandonamos al Señor siempre, siempre, siempre. Vamos a reflexionar en esto, vamos a ver cómo empezamos a hacer las cosas lo mejor posible y hay algo que nos está impidiendo ser de esa comunidad del amor, que es que el yo mismo. O sea, ninguno de nosotros quiere respetar al otro. Ninguno de nosotros quiere entender y admitir que cada uno tiene un modo de hacer las cosas, de decirlas, de comportarse, de vivir, y queremos mucho incidir en la vida de los demás. Queremos meternos mucho en la vida de los demás. Queremos manipular la vida, y eso no es amor. Eso no es amor. Por eso el Señor dijo que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando amamos nos hacemos responsables por los errores de los nuestros. No andamos acusando, no andamos persiguiendo, ni no andamos haciendo notar las faltas de nuestros hermanos. Yo creo que es momento de reflexionar en esto. Reflexionar en esto. Tú tienes un metro, que es tu metro. Todo lo que está ese metro para allá no te pertenece. Y no es que este metro te pertenezca tampoco. Le pertenece al Señor, pero Él te ha permitido habitar ese metro. Entonces, ya todo lo que está ahí para allá tienes que respetarlo. No tocarlo, no preguntarlo, no investigarlo, no mirarlo. No meterte con nada que no sea tú. Porque eso es el amor. Eso es el amor. El amor es ver perfecto lo que está dañado. El amor es ver correcto lo que está torcido. El amor es ver levantado lo que está caído. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la Escritura. Dice la Escritura que el hombre que tiene el corazón sucio, todo lo ve sucio, ¿o no? Y el que lo ve limpio, todo lo ve limpio. Pero me encanta porque dice que el hombre que tiene el corazón sucio, todo lo ve sucio, porque hasta su propia conciencia está entenebrecida. Porque dentro de él lo que habita es la maldad. Amén. Entonces, vamos a reflexionar en eso. Vamos a pedirle al Señor que habite entre nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos permita transitar este camino y llegar hasta el final. Que nos ayude a no desviarnos. Y que si nos caemos, pues Él mismo nos levante. Y si nos desviamos un poco, que Él mismo nos entre. Vamos a dar al Señor ese derecho que le hemos quitado. Decirle, Señor, mira, yo te doy el derecho, que es tuyo,
Si tú es que me caigo, levántame sin hablar conmigo. Si tú es que me desvío, enderezame, méteme en el camino sin hablar contigo. Y vamos sacando la cabeza que yo soy libre de esto, soy libre de aquello, que yo hago lo que yo quiera, que tengo la libertad. Eso es mentira. Ningún hombre de Dios es libre de nada. Ningún hombre de Dios es libre de nada. Los únicos hombres libres son los enemigos de Dios, que están libres de Dios, pero esclavos del pecado. Eso se llama libertinaje. Cuando la gente habla de libertad, está hablando de libertinaje, de hacer las cosas conforme el mundo, para complacer al mundo. Y nosotros no estamos para eso. Estamos para volver a nuestro Señor, para volver a nuestro Dios, para complacer a nuestro Señor. Para eso estamos nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él lo desea, porque Él lo quiere, porque lo necesita. No, porque nosotros lo necesitamos. Porque necesitamos que Él more en nosotros, que Él more con nosotros, que cuide de nosotros y que nos proteja. A nosotros es que nos conviene volver a la casa de Dios y ser esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque si somos esclavos de Dios, entonces voy a cuidar lo que es. Dice la Escritura, el siervo no queda para siempre en la casa, el Hijo sí queda. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces nos conviene volver a la casa de nuestro Dios. ¿Para qué? Para ser liberados por Él. Pero fuera de su casa tenemos otro amo. Bueno, para que podamos ser liberados por Él, tenemos que estar en su casa, bajo sus dominios, en su tierra, bajo su reino, para que entonces Él nos haga libres. Amén. Que Dios nos bendiga muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo.